están las elecciones internas para elegir a su candidato presidencial. Una de ellas, la doctora Beatriz Mejía Mori, es abogada con especialización en ciencias administrativas, administración de justicia y gestión pública. Ejerce la defensa legal especializada en derecho constitucional y humanitario y derecho penal. Bueno, vamos a dialogar con ella en su condición de precandidata al interior de Acción Popular. Primeramente, muy buenos días, Arequipa la escucha a través de Líder Noticias. Muy buenos días Arequipa, un saludo afectuoso para todos ustedes, gracias por la oportunidad de tener esta ventana de comunicación. Bueno, la pregunta de cajón en estos casos, ¿quién la motiva? ¿Cómo es que decide ingresar a este tema de las elecciones internas para una candidatura presidencial? Yo estoy inscrita 20 años en el Partido Acción Popular y en el año 97 me pidieron ser candidata a la presidencia. Y la verdad es que yo pienso que las personas necesitamos madurar en la vida, tener no solamente la madurez emocional, espiritual, sino también la trayectoria, el recorrido de una vida profesional en favor del Perú, como para aspirar a un cargo de esta responsabilidad. En el año 2011 me volvieron a pedir, Javier Rorrandini me llamó y me planteó conjuntamente con otro correligionario la posibilidad de candidatear por Acción Popular, pero finalmente ahí hubo una decisión interna de otro sector del partido, básicamente de los congresistas, de aliarse con Perú Posible, por eso que Acción Popular salió aliada con Perú Posible. Y en esta ocasión, hace 2 meses, me han vuelto a llamar y me han pedido que postule a la presidencia. Y en esta ocasión he aceptado. Ahora, ¿por qué he aceptado en esta ocasión? Y es porque veo el desolador panorama que tenemos de candidatos que representan agrupaciones políticas electorales, que representan mafias electorales, que están derrochando millones de dólares en unas campañas que uno puede ver costosísimas y que realmente dan una preocupación y un temor de que qué representan estos partidos políticos o estos líderes políticos que pretenden llegar al gobierno o nuevamente o que aspiran a llegar al gobierno por primera vez de la nación y que hay detrás oscuros financiamientos. Entonces la factibilidad de que Perú se pueda convertir en un narcoestado, de que Perú pueda caer nuevamente en un gobierno que va a patentar los sistemas de corrupción, no solamente gubernamental, sino del país de modo general, y que el modelo económico que tenemos, que ha traído definitivamente un ahondamiento de la división entre ricos y pobres, se mantenga. Entonces esto me ha hecho decidir, está bien, vamos a asumir este reto, para muchos muy difícil, y dicen, bueno, pero Acción Popular, ¿cómo saca un candidato tan tarde frente a candidatos que tienen 10 años, 5 años regalándole cosas al pueblo? Y la gente tiende a votar por aquel que le regala algo. Entonces yo les digo, yo sí creo que Acción Popular tiene la oportunidad no solamente de participar, como muchos dicen, pasará la valla, por supuesto que va a pasar la valla, pero no solamente eso, sino que Acción Popular tiene la oportunidad de ganar las elecciones como nunca en las últimas décadas en la historia del Perú. ¿Por qué razón? Porque hay un 20% de la población que en este momento no quiere votar por ninguno de los candidatos, está en las encuestas revelado, no quiere saber con ninguno de estos candidatos nada. Y además hay todo un bastión electoral en el pueblo cristiano, católico y evangélico que está buscando un líder que represente una garantía de la preservación de los altos principios morales de la nación, que están en la Constitución y que están en los derechos humanos que ha incorporado en su legislación interna el Perú. De tal manera que ese candidato todavía no ha salido y ese candidato está por salir por Acción Popular. Bien, vamos con 3 puntos dentro de lo que nos ha expuesto, es importante considerar. 3 puntos que señalo y lo conceptualizo rapidísimo, o los enumero, mejor diré. La corrupción como tal, ¿no? como dentro del estructura del Estado, el sector privado, todo. La inseguridad o la violencia social que vive el país. Y finalmente, este tema de el dinero ilícito, cómo llega a los partidos políticos y a los políticos también. Vamos con lo primero. En el tema de corrupción, quizás el mejor activo que tiene Acción Popular es que su historia de presencia política en el país tiene dos símbolos. El primero, Fernando Belaúnde Terra, el segundo, Valentín Paniagua. Ese es el mejor activo en cuanto a decir, nosotros representamos moralmente, ¿no? Entonces,
en este tema de corrupción, ¿cuál es la propuesta, cuál es el análisis, el diagnóstico y la receta? Bueno, yo tengo una propuesta muy singular porque no lo ha planteado nadie, y es que necesitamos asistir y a promover una revolución moral en el Perú. Una revolución moral por medio de la educación. Hace unos minutos escuchamos a un arequipeño bien formado que ha opinado precisamente frente a esta ley que se acaba de aprobar, para que está prohibiendo tener actos de violencia contra los niños, que me parece de modo general correcto. El asunto está en que le preocupa a este arequipeño el hecho de que se ha perdido el molde educativo de los niños y de los jóvenes para que sean hombres y mujeres de bien. Y que el sistema educativo está cada vez peor, porque no solamente está mejorando, sino que está empeorando porque está suprimiendo cursos que eran importantes para la formación moral y espiritual de los jóvenes. En este caso, la educación cívica, la educación religiosa, que en muchos casos también se está suprimiendo, se está convirtiendo en opcional o simplemente prohibitiva. Entonces estamos siguiendo el molde de los Estados Unidos, que en algún momento prohibieron, por ejemplo, que le dirigieran una oración, como se acostumbraban en los colegios públicos en los Estados Unidos, leer la Biblia y hacer una oración con los alumnos. Y esto lo prohibió la Corte Suprema de los Estados Unidos y reemplazaron la Biblia por armas. Y después les ha llamado la atención a los norteamericanos, ¿no es cierto?, tener tanta juventud metida en la violencia. Entonces, en el Perú está pasando una cosa similar. Estamos decantando en el área educativa y por otro lado estamos permitiendo el crecimiento de la corrupción. La corrupción engendra delincuencia. Entonces hay mayor delincuencia porque hay mayor corrupción. Y la corrupción no solamente de los políticos, es una corrupción generalizada. ¿Cómo cambiar ese problema? Por medio de una revolución moral. Una revolución moral que va a ser una movilización de la ciudadanía a nivel del Estado y a nivel, por supuesto, del sector privado, a través de los medios de comunicación, a través de las escuelas hasta las universidades, toda una impregnación de valores y principios superiores para la vida, en donde realmente se modifique la currícula educativa, los contenidos de la educación, para crear hombres y mujeres de bien, para gestar realmente un cambio esencial en el alma de los peruanos. Es la única manera como base de todos los demás cambios que hay que hacer. Sin el ánimo de llegar a un asunto de cuestionamiento, pero para que esto pueda operar necesitamos un paquete integral de todos los sectores, ¿no es cierto? Y llegamos a algo que siempre polémico y ciertamente enojoso, medios de comunicación. Así es. Porque las pantallas de la televisión, por ejemplo, no son nada educativas, en horarios que llegan a la mayoría. Antieducativas. Exactamente. Y no hablo solamente de la televisión, hablemos también de los medios radiales. Cuando promovemos la educación de la buena música nacional, nuestras propias tradiciones y culturas, pero todo eso tiene que cambiar. Entonces, eso implica una decisión. Yo pienso y estoy viendo ahí el escenario de sentarme con todos los periodistas, todos los agentes, los comunicadores, los dueños de los medios, aquí en Arequipa y en todo el país, región por región, pueblo por pueblo, para involucrarnos en el ideal, en el propósito, en el plan, en el proyecto de cambiar nuestro país por medio de valores superiores, en lo cual estos medios tienen un rol prevalente, una responsabilidad social frente al Perú importantísima y determinante. Bueno, y terminamos entonces, o queriendo resumir, lo que se necesita es la voluntad y el liderazgo. Tener el liderazgo y fundamentalmente tener la capacidad para tomar la decisión política. Exactamente. Porque las recetas las conocemos muchos, los diagnósticos ya estamos cansados de revisarlos. El problema es que aquí está la receta, es lo que podemos hacer. Sí, pero es que si hago esto me voy a chocar con él, me choco con el otro, el interés económico, el de grupo, el de mi amigo, el de mi compadre, y se queda ahí guardadito y archivado. Decisión política es lo más valioso en este caso. Y mucho liderazgo moral, porque, por ejemplo, si alguien, como en este momento Alan García está proponiendo una reconciliación nacional, me suena burla. Me suena burla porque ¿cómo puede una persona que ha indultado a tantos narcotraficantes pretender promover una reconciliación nacional? Carece de toda autoridad moral para hacer esto. Yo me acuerdo que en el año 2000, cuando descubrimos la falsificación de firmas del Perú 2000, el Fujimorato apuntaba a su tercer periodo gubernamental con la reelección, y denunciamos en una conferencia de prensa la falsificación de firmas, y yo recuerdo haberle dicho a Fujimori que el único que debía renunciar, porque él dijo que renuncie a los otros candidatos, porque le dijeron: señor Fujimori, el señor Alberto Andrade va a descanse y los demás candidatos están diciendo que usted debería renunciar por lo que se ha descubierto en su partido, que se han falsificado las firmas.
Y él contestó que renuncien ellos, pues si están incómodos, que renuncien ellos. Entonces, recuerdo que en la conferencia de prensa donde presentamos a los testigos de la falsificación de firmas, le dijimos a Fujimori, yo le dije a Fujimori, señor Fujimori, el único que debe renunciar aquí es usted, porque usted es el único que ha perdido toda autoridad moral para seguir conduciendo el país. Entonces, este tema, ¿y sabe qué cosa? Y finalmente le dije, ¿sabe qué? No le tenemos miedo ni a usted ni a todos sus servicios de inteligencia, que desaparecían personas entonces, que los quemaban en hornos, en el Pentagonito y en otros establecimientos militares. Y no le tenemos miedo ni a usted ni a todos sus servicios de inteligencia. ¿Y sabe usted por qué, señor Fujimori? Porque el que anda en integridad puede andar confiado. ¿Y sabe qué cosa? En este momento le digo lo mismo a todos los candidatos que vienen de gobiernos corruptos. ¿Cómo tienen el poco escrúpulo moral de decirle al país que van a tener gobiernos de la honestidad? El señor Acuña tiene un gobierno lamentablemente cuestionado por actos de corrupción. Hemos visto los videos donde estaba ofreciendo regalos y utilizar los fondos de la propia... Plata como caños. Así es, de su propio gobierno local para la campaña electoral. Y dígame, en las últimas elecciones me cuentan en el norte que repartieron cajitas de fósforo con 100 soles adentro a la gente que estaba en la cola para votar. O sea, ¿a dónde hemos llegado como país que estamos consintiendo la corrupción en todas sus formas y todavía permitiendo que esta gente vuelva a postular a la presidencia? Estamos permitiendo lo más profundo de la indignidad en nuestra conciencia y dejarnos comprar por regalos y ofertas electorales falsas. No podemos permitirlo. Esa es la gran razón por la cual Roberto ha aceptado ser candidato a la presidencia, porque hay que decir las cosas como son, porque no podemos permitir que sigan engañando a nuestro pueblo y que el Perú se convierta en un narcoestado. Esta gente que está tan aliada con el narcotráfico, ¿no? y que es evidentemente su actividad, que es su actividad empresarial, está ligada a una lavandería del narcotráfico. ¿Cómo es posible que le estemos permitiendo que sean candidatos? Realmente en este momento necesitamos abrirle los ojos a la población y decirle, si uno se deja comprar el voto, uno finalmente va a estar vendiendo su conciencia. Al vender tu conciencia, toda esa elección que tú has hecho del supuesto candidato que te está regalando cosas, te va a volver con más delincuencia, como más corrupción, como más pobreza, porque el Perú no va a poder salir de la pobreza en esas condiciones. Llegamos al punto de la seguridad. Ya ha mencionado a Alan García Pérez. Qué fácil es decir ahora que salgan las Fuerzas Armadas a cuidar las calles, cuando él ha sido el promotor de dar tantos indultos a tantas organizaciones delictivas y a individuos delictivos, que son los que él sabe conscientemente que ya es insalvable la situación de seguridad en la comunidad. Pues él ve como tabla de salvación las Fuerzas Armadas. Es bien fácil hablar cuando uno ha sido promotor de ese desorden. Pero sobre el tema de seguridad ciudadana en el país, que es un asunto pendiente, no solamente por este gobierno, aunque este gobierno dijo, yo voy a liderar desde el primer día. Fue a la instalación del Comité Nacional, del Consejo Nacional de Seguridad, ¿no es cierto? Y nunca más volvió. Lo instaló, juramentó, dijo, vamos a trabajar, y nunca más volvió al CONASEM, a este Comité de Carácter Nacional. Pero viendo la experiencia en temas de seguridad ciudadana... ¿Sabe por qué no funcionan las políticas de seguridad ciudadana? He publicado varios artículos sobre esto en el diario La Primera y en el diario Uno recientemente. No funcionan porque los entes encargados del control de la delincuencia están llenos de corrupción. Entonces, los delincuentes están seguros que van a salir impunes, entonces siguen delinquiendo. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo soy abogada penalista y he conversado con reclusos en Lurigancho. Uno me dijo, doctor Mejía, nosotros tenemos que ser honestos. Si el policía es corrupto, a mí me cobra el policía, me cobra el fiscal y me cobra el juez. Todos son corruptos y quieren que nosotros seamos honestos. Y jajaja se ríe. Y eso realmente es pavoroso porque los jóvenes no encuentran líderes ni legitimidad en sus instituciones. No encuentran líderes morales a quienes seguir, a quienes emular. ¿Cómo puedo yo querer cambiar de ser delincuente a ser honesto si veo que toda la sociedad está corrupta? Entonces, por eso es que es tan importante. Puede parecer medio utópica la revolución moral que estoy planteando, pero créeme, yo soy experta en gestión pública y le digo, he hecho proyectos de reforma institucional de diversas instituciones del aparato de Estado peruano, de otros países, para organismos internacionales, y en este momento le digo, con una experiencia de 35 años en estos temas, de que no hay salida para el Perú a menos que emprendamos una revolución moral y conjuntamente con esto modificar los sistemas de control de las instituciones del Estado, hacer sistemas de control externo con participación de la ciudadanía. Entonces, cuando el ciudadano común y corriente pueda sacar a un policía
en el acto, o sea, en 48 horas, que ha hecho un acto irregular, que lo ha maltratado o que ha cometido un abuso, ¿no es cierto? Hay personas inocentes que las involucran en atestados simplemente porque no les pagaron a la policía. Entonces, ¿cómo podemos estar pensando entonces que va a haber reducción de la delincuencia con ese tipo de policía, con ese tipo de fiscalía, con ese tipo de poder judicial? Nos estamos engañando entre nosotros mismos. ¿Más policías? ¿Para qué queremos más policías corruptos? Lo que queremos es cambiar, resetearle el alma al Perú, resetearle el alma a los policías y que la policía sea transformada en esencia, en el corazón, para que pueda empezar a cambiar el comportamiento policial. ¿Y cómo cambia esto en el camino? Con control de la ciudadanía, empoderando al ciudadano, para que el ciudadano entonces sea partícipe. Y dando el ejemplo, ¿no? Por supuesto. Porque por ahí parte todo. Claro, la gente no sabe que cuando elige gobierno, elige presidente, está eligiendo la persona que va a coberturar, que va a impregnar a la nación con un manto, ya sea de bien o de mal. Si la persona es corrupta, entonces la nación va a ser cubierta de un manto de malignidad. Si la persona es una persona honesta, una persona garacho de principios, va a impregnar a toda la nación de un manto de bien. Y eso no lo sabe la población, debería saberlo. Entonces no da lo mismo elegir a un ladrón, no importa, pero hace obra, ¿no es cierto?, que elegir a una persona honesta que además tiene una trayectoria de vida que demuestra un compromiso con el Perú. En este momento de elecciones internas, por ejemplo, yo le digo a los correligionarios, miembros de Acción Popular que tienen que votar el 20 de diciembre, evalúen pues la trayectoria de los precandidatos, porque un precandidato que tiene 50, 60 años y más, que nunca trabajó por el Perú, que nunca hizo nada de sacrificio por el pueblo del Perú, ¿usted cree que lo va a hacer ahora que quiere ser presidente? Definitivamente no, eso es un engaño. Entonces, revisen pues la trayectoria de las personas. Yo he estado 15 años en la administración pública y he sido, directora general del Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema, directora general de la Academia de la Magistratura, he desempeñado otros cargos, pero soy una persona experta en gestión pública que he estado 15 años trabajando pueblo a pueblo en todo el Perú, durmiendo con patos y gallinas muchas veces en lugares donde no había hotel, sino en algún lugarcito donde nos daban hospedaje, para capacitar líderes sociales en materia de justicia de paz, para que dejaran de cometer violaciones a los derechos humanos y aprendieran no solamente a respetar los derechos humanos, sino ser líderes que transmitieran a sus comunidades estos altos valores de los derechos humanos. ¿Y saben qué cosa? Esto me ha permitido conocer el Perú, sentirme comprometida con las entrañas de mi pueblo. Y cuando pienso, Acción Popular es ese bastión moral que tiene en este momento una cita con el Perú, tiene una cita de honor con los peruanos, de dar esa solución a este vacío de liderazgo moral. Hay profesionales, hombres y mujeres valiosos en Acción Popular que están esperando la oportunidad de ser gobierno y de darle la oportunidad a otros peruanos que, aunque no sean de Acción Popular, están preparados para gobernar, son gente honesta, y que ninguno de estos partidos que en este momento están participando en la contienda electoral les van a dar oportunidad, porque son cogollos de poder, son cogollos que se favorecen unos a otros y que finalmente tienen sujeto al Perú a un yugo de esclavitud. Finalmente, conceptos rápidos de quienes por el momento aparecen en el cuadro estadístico de las encuestas con mayor preferencia de respaldo político electoral. Alan García Pérez, ¿qué concepto tiene? Bueno, definitivamente me parece que Alan García ha perdido la cordura moral para que frente a los graves casos, no que le están inventando, sino que se ha comprobado, de los indultos sistemáticos que ha hecho a tanto narcotraficante, pretenda nuevamente ser presidente del Perú, demuestra una falta de respeto y de consideración al pueblo peruano, como que si nos considerase subnormales o una subespecie humana que no tiene valor moral ni la capacidad para valorar lo que él ha hecho. Debemos cuidarnos de él. Definitivamente me parece muy peligroso que el Perú pudiera votar nuevamente por una persona que en este momento está representando una clara vinculación con el narcotráfico en el Perú. César Acuña, que es de pronto quien ha aparecido con la bota en alto y ha hecho asustar primero a Alejandro Toledo y ya lo aterrorizó a PPK. Bueno, tiene un aparato millonario, ¿no? Yo me preguntaría de dónde sale tanto dinero, porque las universidades que tiene con pensiones exiguas no dan tanto dinero como para gastar en una campaña tan millonaria. Entonces, cuando uno tiene tanta plata, pues aparece por las pantallas de televisión de los canales de señal abierta en Lima, aparece por todas las esquinas con tremendas publicidades que cuestan miles de dólares, y bueno, todo el país está impregnado de la publicidad de Acuña. Y esa afirmación, permíteme, en la calle dijo, ¿no? Ya he sido alcalde, he sido y me falta solamente ser presidente. Me falta solamente, o sea, ¿no es acaso una demostración de soberbia, petulancia? Y en todo caso, él ve por él. Y falta de madurez espiritual y moral para ser presidente.
porque ¿cómo es posible que una persona aspire al sillón presidencial para que sea la cereza, ¿no es cierto?, la fresita que corona la torta de su vida? Lástima. O sea, es una lástima. A mí me da mucha pena una expresión de esa naturaleza, pero además yo veo claramente que el señor Acuña no está preparado para gobernar. O sea, no tiene una preparación. Fíjese que además ofrece que va a tener el gobierno de apoyar una propuesta social de las iglesias evangélicas en el Perú, y lamentablemente esto ya dejó de ser una propuesta evangélica para convertirse en el partido de Humberto Lay, porque él se quedó con el partido. Entonces, esta alianza me parece penosa, porque qué falta de discernimiento para poder darse cuenta quién es quién y cómo apoyar una candidatura de una persona que viene de un gobierno local sumamente cuestionado por actos de corrupción. Entonces, ¿cómo es posible que esta persona diga que va a tener un gobierno de la honestidad cuando viene de un gobierno de la corrupción? No, sí, ciertamente peculiar. Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, que pretende ser la lavandería del Fujimorato, ¿no es cierto?, en realidad es una representante típica del Fujimorato. Porque recordemos, ella está muy orgullosa de haber sido la primera dama del gobierno de su padre, y ella ha sido pues la primera dama de las violaciones de derechos humanos, la primera dama de las desapariciones forzadas, de las esterilizaciones forzadas, ha sido la primera dama de la corrupción fujimorista. 6.000 millones de dólares se festinaron de la caja del Tesoro Público. Yo hice la investigación de los decretos secretos del 90 al 2000 por encargo del gobierno de Valentín Paniagua. Me dijeron en ese momento: no confiamos en que nadie pueda hacer esta investigación porque o lo corrompen o lo amedrentan. Exacto. Y tú, Beatriz, no hay manera ni de corromperte ni de amedrentarte. Entonces, por favor, haz esta investigación. Y hicimos una investigación, nos metimos en todas las Fuerzas Armadas y logramos aportar las pruebas por las cuales empezaron a desfilar toda la cúpula fujimontesinista en las cárceles. ¿Y sabe qué cosa? 4.000 millones de dólares festinaron en supuestos proyectos de asistencia social, donde también robaron muchísimo dinero. 2.000 millones de dólares no tienen ninguna justificación, simplemente desaparecieron. Esos 2.000 millones de dólares salieron en valijas, en maletas al Japón, y en qué otras maneras lo habrán utilizado. El tema está en que esa primera dama representó todo eso, fue parte de todo eso, fue cómplice de todo eso, porque mire que cuando en el tiempo de Fujimorato salíamos haciendo conferencias de prensa para denunciar los actos de corrupción, de violación de derechos humanos, de control político de los poderes del Estado, cosa que nadie se atrevía a hacer y que nos costó tener muchísima persecución por parte de ese gobierno. Pero en ese momento, cuando nosotros hacíamos una conferencia de prensa, por decirle el día de hoy, al día siguiente en todos los periódicos salía Keiko Fujimori repartiendo regalos en diferentes pueblos del Perú. Esa era la cortina de humo. Entonces es la primera dama de las cortinas de humo del Fujimorato. Entonces para mí está totalmente deslegitimada, pero además es una persona que nunca ha trabajado en su vida. Su gran trabajo ha sido de congresista, ¿no es cierto? De congresista, ¿qué cosa ha hecho? Se paseó por el Perú haciendo campaña electoral. Entonces me parece muy penoso que porque haya estudiado en Estados Unidos crea que ya tiene la preparación para gobernar. Yo le daría un consejo: que se arrepienta de todo el daño que le hicieron al Perú, que pidan perdón al Perú y que enmienden, porque yo creo en la vocación de enmienda porque soy cristiano, creo en el perdón cristiano. ¿Y sabe qué cosa? Que si el fujimorismo realmente se arrepiente y le pide perdón al Perú y empiezan a cambiar, que se prepare para gobernar, que te empiece a trabajar y que desarrolle toda una experiencia de trabajo en gestión pública para que pensemos en ella como un proyecto a futuro, ¿no es cierto?, con expectativa de ser presidente de la República. En el momento es simplemente un acto temerario de su parte, igual que el de Verónica Mendoza, que es una chiquita que no ha trabajado en su vida, ha estado en el Congreso, ha sido activista social en los últimos 4 años, pero que no tiene ninguna experiencia de gobierno. Entonces, y en este momento tiene un guión de asesores técnicos muy buenos, está saliendo con un mensaje interesante, pero representa la confrontación con la derecha, el ahondamiento del conflicto entre ricos y pobres. Eso es lo que representa la izquierda, y conjuntamente con los planteamientos de derecha. Por eso que Acción Popular en este momento tiene una oportunidad única de plantearle al país una salida distinta. Terminemos con PPK. PPK representa por los intereses de las transnacionales, no de ahora, lo ha hecho siempre, de tal manera que el patentar el modelo económico neoliberal que tenemos y que ha traído tanta injusticia social y laboral al Perú es un hecho con esa postulación. Yo también le preguntaría a PPK quién financia su campaña millonaria, ya tiene varios años, y refleja pues un gasto de millones de dólares. ¿Y de dónde vienen esos millones de dólares? ¿Quiénes están tan interesados en que PPK sea presidente en el Perú? A mí me produce una reserva y una preocupación.
Bien, doctora Beatriz Mejía Mori, le agradecemos mucho el haber estado con nosotros. Éxitos en la tarea que se está gestando al interior de Acción Popular, porque como bien decía, tienen un gran activo, que es lo que muchos no pueden mostrar, la honestidad a través del tiempo, con personajes emblemáticos, que es fácil mencionar, que incluso que hasta ahora Alan García Pérez lo mencione en sus discursos, a Fernando Belaúnde Terry. Qué curiosidad tan grande. Y naturalmente la última propuesta, que fue el periodo de transición de la etapa más grosera de la corrupción al interior de la estructura del Estado, en esa etapa que le correspondió liderar a Valentín Paniagua Corazao. Muchísimas gracias, doctora Beatriz Mejía Mori.